bienvenidos a todos a la Universidad Externada de Colombia y agradecerles pues su visita y al mismo tiempo pues poder compartir con ustedes estas instalaciones magníficas que tenemos en estos edificios que visitan ustedes en el día de hoy. Bueno, pues en primer término, un saludo muy especial al doctor Aldana, director de INVIMA, y a la doctora Judith Mestre, al doctor Efraín López, delegado del Ministerio de Justicia, al doctor Alberto Rosero, del ICA, a Claudia Cordero, delegada del Fondo Nacional de Estupefacientes. Un saludo muy especial a Viviana Bueno, de FENAT, con quien venimos trabajando para lograr prácticamente una alianza a largo plazo entre universidad, gobierno, y un saludo especial también a colegas como Nora Preto, para que le transmita igualmente el saludo al doctor Jaramillo. A ver, es muy importante para la universidad en este momento poder comenzar a participar abiertamente dentro de un tema tan fundamental como es el tema del cannabis y la marihuana en Colombia, cuál va a ser el futuro que de allí se desprenda. Llevamos en Colombia prácticamente unos 50 años o más con una política de represión absoluta contra la producción y comercialización de productos psicoactivos. Tenemos una política de guerra frontal contra el narcotráfico y una política que además se ha desarrollado en el mundo entero, política con innumerables víctimas, con terrorismo, en donde pues efectivamente pues lo que ha sucedido en Colombia, como otros países, es una represión absoluta en la producción de este tipo de productos y fundamentalmente cuando se habla de la marihuana. Yo recuerdo de niño cuando tuve oportunidad de ir a La Guajira, que pasaban estos camiones cargados de marimba, se llamaba en ese momento, ¿ah? Y se comercializaba, se sacaban por los puertos de la Guajira, ¿ah? Y comenzaron el cambio de cultivos de ganadería a la producción de marihuana. Después vinieron los problemas de la cocaína y otras drogas psicoactivas, pero la marihuana fue el inicio digamos, de esta actividad ilícita en el manejo de drogas y ahora decimos, nos cambia la vida y vamos a tener una Colombia en donde la política tiene que cambiar y dar un cambio absoluto, un cambio rotundo de 180 grados. Yo asumí como viceministro de Justicia en el año de 1992, cuando Pablo Escobar se fugó de la cárcel de la Catedral. Vino un cambio de ministro de Justicia, asumió Andrés González Díaz, vino un cambio de viceministro y el nuevo fui yo, ¿no? Era Mendoza el viceministro,
anterior, que si ustedes recuerdan fue uno de los que intervino en la fuga de Pablo Escobar de la catedral, que fue encañonado y demás. Y bueno, pues efectivamente pues salió del ministerio y comenzamos ahí una digamos que como una continuación de una guerra sin cuartel con los carteles del narcotráfico, bombas del cartel de Medellín, la participación del cartel de Cali, es decir, desde el gobierno de Barco, después el gobierno de Gaviria, y de ahí en adelante, pues Colombia ha estado sometida a una serie de decisiones y de manejo de políticas alrededor de drogas, alrededor de sustancias psicoactivas que han marcado la historia de muchas generaciones en este país. Podemos hacer referencia de la paz como políticas que igualmente se han adoptado en el país y que estamos pues comprometidos con unos cambios fundamentales. Y en este momento, doctora Aldana, estamos comprometidos pues con un cambio fundamental en el tema de políticas de drogas, de sustancias psicoactivas y ver qué pasa con la marihuana, qué pasa con el cannabis. Yo celebro pues que haya ya una definición dentro del Estado colombiano de que sea el INVIMA el responsable de manejar ahora los permisos, las autorizaciones para poder entrar a manejar el cannabis, para manejar la industria de manera tal que haya autorizaciones que sean formales, legales y que se pueda marcar allí un hito dentro de lo que va a ser la política pública del país en este sentido. Porque miramos alianza academia, alianza médica, alianza científica, alianza de investigación, alianza con el FENAT, alianza con las federaciones, los productores. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? Y yo pudiera hacer una pequeña reflexión de que en el mundo hay un descubrimiento de la bondad de esta planta, de la marihuana, que tiene el doble nombre de marihuana y cannabis, ¿no? Hasta dónde, cómo se denomina en un sitio o cómo se denomina en el otro. Pero efectivamente, pues, ¿quién iba a pensar que que el cannabis o este aceite de cannabis o lo que llamamos hoy las aplicaciones médicas iban a llegar a un punto tal que hoy iban a transformar en gran parte lo que es el sistema de atención médica de una serie de enfermedades, de una serie de problemas psicoactivos, nerviosos que tienen muchas personas, que pueden mejorar las dificultades por las que atraviesan. Tenemos informes de avances médicos en Europa, de avances médicos en América Latina, en Estados Unidos. Tenemos ejemplos como los de Canadá. Tenemos el caso, por ejemplo, de México, de otros países latinoamericanos, como el caso de Uruguay igualmente, de Chile, en donde estamos mirando si se acepta la marihuana en su totalidad o si se acepta parcialmente, si se acepta el uso recreativo además del uso médico. Lo que sí tenemos definido es que el uso médico debe aceptarse y que prácticamente es un derecho inalienable de la persona. Y tenemos adicionalmente el acompañamiento de la utilización de la marihuana o de las sustancias psicoactivas de uso recreacional, como se denomina, y cuál es el libre desarrollo de la personalidad en un debate jurídico muy de fondo
que se está dando pues, en el medio de varios países. En México y he seguido muy de cerca ese caso, se está dando el debate efectivamente de hasta dónde se va a llegar en la legalización de la marihuana y del uso de las sustancias psicoactivas. Y allí con el derecho de amparo, pues se ha llegado a avanzar en pasos más grandes y más rápidos que los mismos del gobierno, que no ha tenido aún la decisión política de cómo manejar el tema de la marihuana y del cannabis. O sea que ha sido a través de derechos de amparo, a través de decisiones de la Corte Constitucional, que en este momento ha llevado al Congreso de los Estados Unidos de México a comenzar a debatir cuál sería el contenido de una ley general y además cuál sería el aspecto regulatorio allí. Y podemos mirar casos en América Latina, como el caso de Uruguay y casos de otros países en donde pues, efectivamente se lleva a avances más cercanos para la legalización de la marihuana en todas sus presentaciones. En Colombia con el espíritu regulatorio y el espíritu legalista que tenemos, hemos llegado primero pues a la aprobación de la famosa o la reconocida ley Galán, que creo que es un tema muy importante donde se abren las puertas y se abre la discusión. Pero necesitamos la regulación, necesitamos el complemento de investigación, necesitamos el complemento en resultados médicos, en resultados científicos que nos puedan dar un panorama de conocimiento de qué es el cannabis, para qué sirven las diferentes sustancias que lo componen, y creo que tenemos conocimiento solamente de algunas de ellas, porque otras pues no se han tratado. Sabemos que la planta además no solamente sirve para, como dirían, para trabarse, sino también para hacer ropa, ¿no? Eso tiene unas magnitudes inmensas. Entonces podemos salir bien vestidos y trabados, diríamos, pero efectivamente, pues, ¿cuál va a ser el tema del cannabis en Colombia? Y la sentencia de este año de la Corte Constitucional, sentencia 253, habla del desarrollo de la libre personalidad en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debe haber unos límites entre lo que es la posibilidad del Estado de intervenir dentro de las esferas particulares de los individuos. En el Consejo de Bogotá, por ejemplo, hemos adelantado debates de fondo sobre el uso y el consumo del cigarrillo en los parques. Ustedes lo deben recordar que eso ha salido en los medios de comunicación. Y más allá del consumo de cigarrillos en los parques, ¿cuál es la posibilidad de consumo de marihuana en los parques de la ciudad igualmente? Incluso durante la campaña a la alcaldía se habló de que si existía o no pico y placa para el consumo de marihuana en los parques, ¿no? Entonces tenemos que, con la sentencia de la Corte Constitucional, se dice que no hay ninguna posibilidad de que el Estado restrinja el consumo de marihuana psicoactiva de manera recreacional en los espacios públicos.
Por lo tanto, pues las alcaldías se quedan un poco pues en el aire en este momento para ver qué regulación van a adoptar para el consumo en el espacio público. Y el punto adicional es que pues falta una regulación y al mismo tiempo pues una puesta en conocimiento de qué es efectivamente pues el resultado de una sentencia como esta, cuál va a ser el efecto de una decisión de la Corte Constitucional y cuál va a ser la práctica que adopten en el sistema regulatorio las autoridades del país. Pero lo que sí sabemos es que para el tema del cannabis y el tema de la marihuana, pues necesitamos un modelo regulado. Un modelo, y pienso, y diría que es necesaria esta regulación para que el usuario, el consumidor, sepa qué está comprando, sepa que efectivamente cuál es el producto médico o el producto psicoactivo al que está teniendo acceso. Uy, perdón. Entonces es fundamental pues que exista la regulación incluso para poder saber cuáles son las clases de cannabis, las clases de producto que efectivamente se está ofreciendo, que al mismo tiempo haya un conocimiento de los expertos en medicina, de los expertos en ciencia, de los expertos en química, expertos en el tema agrícola, de la producción, del tratamiento, y que cada persona, cada clínica, cada referencia que se haga de venta y de consumo de cannabis según las dosis, pues esté determinada y haya como decía, un conocimiento efectivo de qué es lo que se está ofreciendo al público y cómo se está tratando médicamente, científicamente, pues una enfermedad o una deficiencia. Y por eso hablamos de la necesidad de la reglamentación, doctor Aldana, pero además sobre la base de que el tema del cannabis está en este momento pues es como un boom en el mundo, y si Colombia no actúa, si Colombia se queda rezagada, pues seguiremos rezagados en muchas de las partes y frente a muchos países que sí han tomado la delantera y han efectivamente pues adoptado modelos y, por ejemplo, aquí en Colombia llevamos décadas produciendo marihuana y ahora pues la mayoría del consumo del cannabis medicinal es a través de importaciones. Entonces pues resulta pues como absurdo el tema de que seamos un país productor de marihuana legal, todo lo pues, pero de grandes cultivos y para el consumo haya necesidad de importarla. Creo que es un contrasentido enorme el que el gobierno tiene que adoptar una serie de posiciones de fondo definidas, radicales, sobre las que haya una plena responsabilidad y una conciencia social efectivamente pues muy seria. Pues quiero decirles a ustedes que están en una universidad que tiene 133 años de fundada sobre la base de los principios de la tolerancia, de la libertad de expresión, libertad de pensamiento, respeto a las ideas ajenas, respeto igualmente pues a la innovación. Formamos parte pues de una de las, diría yo, la principal
universidad en Colombia en ciencias sociales y vamos a participar activamente en este movimiento del cannabis en Colombia, el cannabis en América Latina, a participar en la innovación, acompañar al gobierno en la toma en la adopción de políticas públicas en este tema tan fundamental, ir de la mano de FENAT, ir de la mano de Viviana, ya en su 5.º año en la dirección de FENAT, y pues que pueden contar ustedes con esta universidad, con las facultades que tenemos, en donde de verdad pues tenemos una responsabilidad, una obligación para estar presentes en Colombia, estar presentes en América Latina y en el mundo, frente a un tema tan trascendental como es la salud, como es la educación, como es la investigación. Entonces, pues, yo con esto les digo muy bienvenidos a la universidad y muy bienvenidos a este foro en donde, pues, como lo hemos dicho, vamos junto con ustedes, junto con la comunidad, junto con la ciudadanía, a buscar definiciones políticas de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional y como les comentaba, también mirando muy de cerca cuáles han sido las decisiones de las Cortes, las decisiones de la jurisprudencia alrededor del tema del cannabis y cuál es el futuro recreacional, no lo sé, el futuro médico, el futuro científico, que sí es muy importante y definitivo para nuestro país. Bueno, bienvenidos y muchas gracias.